Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a hablar de una decisión inesperada, algo que ha sacudido el mundo del espectáculo y que, honestamente, me tiene completamente enganchada. Sí, como lo oyen. Kerem Bürsin, nuestro galán turco favorito, ha sorprendido a Hande Erçel y, déjenme decirles, la reacción ha sido de lo más conmovedora. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un chismecito de primera. Antes de empezar, quiero pedirles un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí, o si ya nos conoces pero aún no te has suscrito, no dudes en darle clic al botoncito de suscribirse. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y mucho más sobre tus celebridades favoritas. Además, activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Prometo que no te arrepentirás. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que conquistó nuestros corazones no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Su química en Love is in the Air fue innegable y, cuando confirmaron su relación en la vida real, el mundo entero explotó de felicidad. Eran la pareja perfecta, los reyes de las alfombras rojas, la definición de couple goals. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, miradas llenas de amor, todo apuntaba a un cuento de hadas moderno. Los fans, incluyéndome a mí, estábamos obsesionados con cada detalle de su relación, desde sus interacciones en redes sociales hasta sus entrevistas conjuntas, donde se podía percibir la autenticidad de su conexión. Cada aparición pública era una confirmación de que el amor verdadero existía, al menos en el mundo del espectáculo. Pero como en todo cuento de hadas y en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Hace un tiempo la noticia de su separación sacudió los cimientos de la farándula turca e internacional. Los rumores iban y venían, las especulaciones se multiplicaban, pero ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada. El silencio era ensordecedor y para los fans, la incertidumbre era insoportable. La prensa del corazón se alimentaba de teorías, buscando cualquier señal que explicara la repentina ruptura. Se analizaban sus posts en redes sociales, buscando pistas en sus mensajes o en la ausencia de ellos. La falta de información oficial solo sirvió para alimentar la especulación y el drama. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban mantener una relación a distancia, incluso se mencionaron terceros en discordia. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente era una mezcla de todo eso y mucho más que desconocemos. Quizás la presión mediática, la exposición constante y las expectativas del público jugaron un papel importante en el desgaste de la relación. O tal vez simplemente el amor se desvaneció como suele suceder en la vida. Lo importante es que al final, Kerem y Hande tomaron la difícil decisión de seguir caminos separados. Una decisión que, aunque dolorosa para sus fans, era comprensible y respetable. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que, debo confesar, me ha sorprendido gratamente. Después de meses de silencio, de rumores y especulaciones, Kerem Bürsin ha tomado una decisión que ha dejado a todos boquiabiertos y, lo más importante, ha conmovido profundamente a Hande Erçel. Este periodo de silencio fue interpretado de muchas maneras. Algunos pensaron que estaban tratando de proteger su privacidad, otros creían que estaban procesando el dolor de la ruptura en privado. Pero nadie se imaginaba el giro que daría la historia. ¿De qué se trata esta decisión? Pues bien, Kerem ha decidido producir una película, y no cualquier película, sino una película escrita y protagonizada por él mismo. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Kerem es un actor talentoso y ambicioso, así que era de esperar que quisiera explorar nuevos caminos en su carrera. Ya había demostrado su versatilidad en diferentes roles y géneros, y la idea de producir su propia película parecía un paso lógico en su evolución profesional. Pero aquí viene lo interesante. El guión de la película, según fuentes cercanas al actor, está inspirado en su relación con Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Kerem ha plasmado en un guión cinematográfico los momentos más importantes, los más felices, pero también los más difíciles de su historia de amor con Hande. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, generando un debate acalorado entre los fans.
Algunos lo vieron como un gesto romántico y conmovedor, mientras que otros lo consideraron una estrategia de marketing para atraer la atención del público. Imaginen la sorpresa de Andy al enterarse de esto. Una película basada en su vida, en su amor, en sus recuerdos. Un gesto que sin duda demuestra el profundo respeto y cariño que Kerem siente por ella. No se trata de una simple película, sino de un homenaje a una relación que marcó sus vidas para siempre. Una relación que, a pesar de haber terminado, sigue siendo recordada y celebrada por miles de fans en todo el mundo. Y lo más conmovedor de todo es que, según las mismas fuentes, Kerem ha invitado a Andy a ver el guión antes de empezar el rodaje. Quiere contar con su opinión, con su visto bueno. Quiere asegurarse de que la película refleje fielmente la esencia de su historia de amor, sin caer en sensacionalismos ni exageraciones. Este detalle es crucial, ya que demuestra que Kerem no está buscando explotar la relación para beneficio propio, sino que está tratando de honrar la memoria de lo que compartieron. Este gesto ha sido interpretado por muchos como una señal de reconciliación, como una forma de Kerem de reconquistar a Andy. No sé si eso será cierto o no. Lo que sí sé es que demuestra una gran madurez y un profundo respeto por parte de Kerem hacia Andy. Independientemente de lo que suceda en el futuro, este gesto quedará grabado para siempre en la memoria de sus fans. Incluso si no hay reconciliación, el hecho de que Kerem haya buscado la aprobación de Andy para contar su historia demuestra un nivel de respeto y cariño que va más allá de una simple relación romántica. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les parece un gesto romántico o una estrategia publicitaria? ¿Creen que Kerem y Andy podrían reconciliarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de este tema tan apasionante. La opinión de la comunidad es muy importante, ya que cada persona tiene una perspectiva diferente sobre la situación. Además, quiero que me cuenten qué escenas de su relación les gustaría ver reflejadas en la película. ¿Recuerdan algún momento especial que hayan compartido en redes sociales? Cuéntenme todo. Tal vez el viaje a las Maldivas, las cenas románticas en Estambul o las divertidas sesiones de fotos. Cada detalle cuenta para construir una imagen completa de su relación. Volviendo a la película, se sabe que Kerem está buscando locaciones en Estambul y en otros lugares que fueron significativos para su relación con Andy. Se rumorea que incluso podría filmar algunas escenas en Italia, donde pasaron unas vacaciones románticas hace un tiempo. Estos lugares no solo servirán como telón de fondo para la historia, sino que también evocarán recuerdos y emociones tanto para los protagonistas como para el público. En cuanto al reparto, aún no se han confirmado nombres, pero se especula con que Kerem podría elegir a una actriz desconocida para interpretar el papel de Andy con el objetivo de evitar comparaciones y centrar la atención en la historia en sí. Esta decisión podría ser interpretada como una forma de proteger la imagen de Andy y evitar que la película se convierta en un circo mediático. La película promete ser un éxito, no solo por la historia en sí, sino también por la expectación que ha generado. Los fans de Kerem y Andy están ansiosos por ver esta película y revivir los momentos más bonitos de su relación. La campaña de marketing ya ha comenzado de forma orgánica, gracias a la expectación generada por la noticia. Pero más allá del éxito comercial, lo importante es el valor sentimental que tiene esta película para Kerem y Andy. Es un testimonio de un amor que, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en sus vidas. La película podría servir como una forma de cerrar el círculo y dar un cierre definitivo a su historia. Y es que al final, el amor es así. A veces dura para siempre, otras veces se transforma, pero siempre nos enseña algo. Y la historia de Kerem y Andy es un claro ejemplo de ello. Nos enseña que el amor puede ser intenso y apasionado, pero también efímero y doloroso. Pero sobre todo nos enseña que el respeto y el cariño pueden perdurar incluso después de la ruptura. Así que amigos, prepárense para emocionarse, para reír, para llorar y para recordar los momentos más bonitos de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La película promete ser un viaje inolvidable a través del amor, la pérdida y la esperanza. Un viaje que nos recordará que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la belleza y la esperanza. En resumen, hoy hablamos sobre la inesperada decisión de Kerem Bürsin de crear una película inspirada en su relación con Hande Erçel, un gesto que ha conmovido a todos y que ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación. Analizamos el significado de este gesto y la reacción de Hande Erçel ante esta sorpresa.
Hemos explorado las posibles motivaciones de Kerem, el impacto en los fans y el potencial éxito de la película. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y chismes sobre nuestros famosos favoritos. Gracias por su apoyo constante y por su participación en la comunidad. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la decisión de Kerem? ¿Creen que Ande le dará una segunda oportunidad? Quiero saber sus opiniones. No duden en compartir sus teorías, sus esperanzas y sus miedos. Juntos podemos analizar la situación y llegar a nuestras propias conclusiones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, el amor es como una película, a veces tiene un final feliz, a veces no, pero siempre vale la pena verla.